A pesar de ser una de las provincias con mayor riqueza natural y turística, Jaén, ciudad y provincia, están muy mal tratadas en lo ferroviario y te cuento los detalles, tranvía incluido, en este vídeo. Paraíso interior, reza el eslogan publicitario de Jaén, una provincia con grandes entornos naturales, pueblos con encanto e incluso siendo la única provincia española con 2 ciudades patrimonio de la humanidad. Sin embargo, sus comunicaciones ferroviarias dejan mucho que desear, con 2 trayectos para unirse a la red AVE en proyecto y teniendo su capital una red y flota de tranvías que siguen sin arrancar en un caso cuando menos sorprendente y único en España. Vamos a empezar por la alta velocidad, eternamente esperada en esta zona del país, que sigue a estas alturas muy mal comunicada no solo con Madrid, sino con el resto de Andalucía, y que, como le ocurre a Santander, a falta de uno, tiene 2 proyectos de conexión por alta velocidad, uno vía Alcázar de San Juan, el que sería más directo con Madrid, y otro vía Córdoba, quizá el más sencillo de ejecutar sobre el papel, pero que también arrastra numerosos contratiempos y retrasos. Vamos a empezar por la conexión norte, es decir, la directa con Madrid por Manzanares y Alcázar de San Juan, un proyecto en el que recientemente se anunciaba una partida de 45,3 millones de euros en la ejecución de actuaciones complementarias en el tramo Alcázar de San Juan-Manzanares que permitirán su optimización y renovación. El objetivo de estas obras, que incluyen actuaciones en plataforma, vía, estaciones y electrificación, es elevar la velocidad de este tramo hasta los 220 km/h frente a la actual velocidad de entre 140 y 160, al tiempo que se mejora la fiabilidad en las circulaciones, teniendo un plazo de ejecución de 30 meses y además el respaldo de los fondos europeos Next Generation. Estas obras de renovación de vías se ejecutarán siguiendo un programa de trabajos por fases, que permitirán mantener el servicio de las circulaciones ferroviarias actuales por una vía mientras se interviene en la vía contigua, y en lo que al ámbito de las vías se refiere, se renovarán las actuales, manteniendo el ancho ibérico entre Herrera de la Mancha y Manzanares, pero aumentando la distancia entre ejes a 4,3 metros. Asimismo, se renovará la plataforma de todo el tramo, una actuación que se asegura será un nuevo impulso a la alta velocidad. Hablamos de una línea controvertida al ser, vamos a decir, paralela a la ya existente entre Madrid, Ciudad Real y Sevilla, pero que sin embargo no solo ayudaría en el futuro a la conexión de algunas localidades manchegas o la propia Jaén a la alta velocidad, sino que también ayudaría a descongestionar el tramo principal entre Madrid y Sevilla. La línea, que será de uso mixto entre Jaén y Alcázar de San Juan y exclusiva para viajeros entre Alcázar y Madrid, potenciará el histórico nudo ferroviario de la localidad ciudadrealeña y llevará la alta velocidad a Jaén, arrancando en Mora, Toledo, bifurcándose de la línea actual Madrid-Sevilla con paradas previstas en Alcázar de San Juan, Manzanares y la propia Jaén, así como la intermedia Linares-Baeza, donde ya existe estación en la línea convencional, teniendo importantes retos por delante, como atravesar Despeñaperros, una línea que viene teniendo trabajos desde 2002, pero a la que aún le faltan muchos años por delante. Otro detalle importante es la extensión de dicha línea hasta Granada, ahora mismo en estudio, un proyecto muy complejo y caro, dada la dificultad del territorio que tendría que atravesar, pero que comunicaría de forma mucho más directa Granada, así como Almería con el centro peninsular. El trazado propuesto discurriría por las localidades de Martos, Alcaudete y Alcalá la Real. Curiosamente, y como pasa en otros territorios del país, ya se cerró en su día una línea existente entre Jaén y Puente Genil, que daba servicio también con Baena y ahora es vía verde, aunque hay que destacar que desde la Junta de Andalucía siempre se ha preferido impulsar el trazado por Moreda, estando eso sí, todas las posibilidades más bien congeladas a día de hoy. El otro trazado que sacaría del olvido a Jaén, al menos la capital, es el que la comunica con Córdoba. Recientemente se conocía la adjudicación para el contrato de la redacción del estudio de viabilidad de la conexión de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén por un importe superior a los 283.000 euros y con un plazo de ejecución de 15 meses. Un estudio que determinará los detalles para hacer posible al fin una conexión digna de Jaén con Madrid y además con las principales
principales ciudades andaluzas de forma directa y que debería haber sido siempre la prioridad desde el primer momento, dada su viabilidad tanto económica como constructiva, y que una vez se lleve a cabo dejará, por ejemplo, el viaje entre Madrid y Jaén en torno a 3 horas. Este estudio de viabilidad tiene como objetivo el planteamiento y análisis de varias alternativas de trazado para conectar los dos corredores ferroviarios citados, el Córdoba-Jaén de ancho ibérico y la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla, trazados que serán técnica y ambientalmente viables, y para ello se analizará un número suficiente de alternativas posibles, que posteriormente serán comparadas bajo consideraciones técnicas, económicas, medioambientales y de explotación, dando como resultado de dicha comparativa la alternativa más óptima y la que finalmente se elegirá. Todo esto hace pensar que el trazado más lógico discurriría por Alcolea y Montoro, en la provincia de Córdoba, lo que permitiría el acceso directo de trenes de alta velocidad a la capital jienense, así como una conexión al corredor Madrid-Alcázar de San Juan, Linares-Jaén. Esto se une a otros trabajos y actuaciones en la estación de Jaén Capital, así como mejora de la vía en otros tramos de la provincia, incluidas actuaciones para adaptarla, por ejemplo, a los gálibos en algunos túneles, al formar parte de la autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras, recordando que salvo un pequeño tramo en la zona de Linares, todo el trazado de vía en la provincia es único y sin electrificar en la línea Linares-Moreda y electrificada en la ruta Linares-Espelúi-Córdoba, incluyendo el acceso a Jaén Capital desde Espelúi, dejando a esta ciudad como una de las peor comunicadas no solo de Andalucía, sino de todo el territorio nacional. De esta manera, Jaén está comunicada a Madrid, Atocha, cercanías, con hasta 4 trenes diarios por sentido y tiempos desde las 3 horas y 41 minutos. Entre Jaén y Sevilla es posible viajar con tan solo 4 trenes diarios por sentido y tiempos desde las 2 horas y 58 minutos, casi 3 horas justas. Y en cuanto a Córdoba, a pesar de su relativa cercanía, está unida con 5 trenes diarios por sentido y tiempos desde la hora y 32 minutos en el mejor de los casos. Pero más allá de la media o larga distancia, hay un caso más que sorprendente en esta provincia en cuanto a la actualidad sobre raíles, y ese es el tranvía de Jaén, un caso inédito en España, con una infraestructura completada hace nada menos que casi 12 años, incluyendo una flota de convoyes completamente nuevos, y que a pesar de recientes intentos de impulsar su activación, sigue sin tener unos plazos claros y concretos, pero que todo indica tampoco podrá ser este año, y con suerte será ya en 2024. Para entender este caso tan llamativo, tenemos que retroceder hasta el año de su puesta en funcionamiento, mayo de 2011, cuando tras apenas unos días de servicio gratuito, se tuvo que paralizar por orden judicial como consecuencia de una demanda de competencia desleal impuesta por la concesionaria de autobuses urbanos de la propia ciudad de Jaén, debido a ese ofrecimiento de servicio de forma gratuita durante el periodo de pruebas. Resaltamos lo del periodo de pruebas. Desde entonces, el tranvía se encuentra paralizado indefinidamente, a pesar de encontrarse finalizada su construcción, así como el material rodante, debido a desacuerdos políticos entre el gobierno municipal y la Junta de Andalucía en torno al coste de su explotación y su forma de gestión. Todo a pesar de intentos repetidos por avanzar, como en junio de 2021, cuando se firmó el nuevo convenio entre Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía, donde en diciembre de ese mismo año las instalaciones y el material móvil del tranvía pasaron a disposición de la Administración autonómica. En dicho acuerdo se estableció una aportación del 75% de déficit de la explotación por parte del gobierno andaluz y del 25% restante por la del consistorio jienense. Además, entre otras cuestiones, se fijó que el ayuntamiento asumiera la puesta a punto de la infraestructura, aunque la Junta adelantaría la financiación necesaria. El último capítulo ha sido la licitación para la explotación del tranvía en febrero, con unos convoyes ahora en pruebas en el interior de las cocheras y talleres, añadiéndose también diversas inversiones para la puesta a punto y revisión de las instalaciones.
Uno de los detalles clave y que no dejan de ser sorprendentes es que a pesar de ser una infraestructura, así como los trenes, completamente nueva, al haber estado más de una década sin ningún tipo de uso o mantenimiento, han quedado en algunos casos obsoletos y en otros necesitados de mejoras e inversión extra, algo que se intentará corregir a lo largo de este 2023, llegándose a decir textualmente que sería más fácil hacer de nuevo que reiniciar una obra que lleva parada tantos años, llegándose a producir también el curioso caso de que ha habido adjudicaciones que han quedado desiertas por no presentarse ninguna empresa, lo que ha obligado a reiniciar el complejo procedimiento administrativo, siempre lento y tedioso. Recordemos que el tranvía de Jaén consta de un trazado de 4,7 kilómetros de longitud con 10 paradas, que discurren por las principales arterias y puntos de interés de la ciudad, como la universidad, las instalaciones hospitalarias, la ciudad de la justicia, la estación de tren y el área industrial y empresarial situada a los afueras, discurriendo íntegramente en superficie, con inicio en el paseo de la estación y con final en Vaciacostales, contando con una flota de 5 convoyes de la marca Alstom Citadis, con una capacidad de hasta 182 viajeros y con 70 km/h de velocidad punta, y una estimación de demanda de viajeros anual que se sitúa en alrededor de 1 millón de usuarios al año, aunque algunos estudios hablan de hasta 3 millones y con 13.000 usuarios de media diarios. Un caso desde luego lamentable de gasto público caído en saco roto y que sorprende por su complejidad legal, cuando menos surrealista, pero que no se entiende cómo casi 12 años después y por una simple denuncia cuando menos sorprendente, siga sin poder dar servicio a los ciudadanos, más aún tras un coste estimado de 120 millones, cerca de 100 en las obras, y que si todo va bien por fin podremos ver circulando con pasajeros el año que viene. Ojalá sea así y ojalá sea un ejemplo de lo que nunca puede volver a ocurrir en este tipo de sistema de transportes, o mejor dicho, en su gestión. Desde luego estaremos atentos a los posibles avances en todas las áreas hoy tocadas al fin en el canal y que seguro dan mucho juego en los próximos meses, y aquí iremos contando todo lo que acontezca en esta zona del país tan hermosa y especial y tan maltratada en lo ferroviario. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.